Profesora, compañeros, buenas tardes. En este video voy a mostrar dos instrumentos de evaluación que creé para aplicar en la institución educativa municipal Francisco José de Caldas en el grado cuarto. Estos dos instrumentos los hice basados en el DBA que la profesora me pudo facilitar de manera verbal. Ahora bien, con estos dos instrumentos fue posible conocer el avance de los estudiantes respecto al tema que estaban viendo con la profesora. Ahora vamos a ver el proceso. Estos DBA se relacionan directamente con los temas vistos en la escuela por la profesora, ya que los instrumentos fueron creados con el fin de que los niños participen. Aquí en pantalla les voy a mostrar qué dice el DBA de grado cuarto en relación a este tema. Ahora bien, para llegar al objetivo principal, que era obtener los dos instrumentos, tuvo que seguir una serie de pasos que en mi caso, el primero fue hablar con la profesora, pedir los permisos necesarios tanto con el rector y la profesora, y después crear los instrumentos, que fue un proceso un tanto complicado, pero no fue imposible. Ahora bien, para crear los dos instrumentos se tuvo en cuenta las instrucciones dadas por la profe. En la primera fue que el primer instrumento tenía que ser hecho con base en mis conocimientos y el segundo con la inteligencia artificial. Ahora bien, vamos a hablar del primer instrumento, que fue el mío. Mi instrumento lo creé con base en hacer participar a los estudiantes, que no simplemente estén en sus sillas sentados escuchando, sino que lo hice con la intención de que los estudiantes puedan participar de manera grupal y puedan participar con todos sus compañeros. Entonces, para ello, planeé una actividad en la que los estudiantes iban a discutir el tema de el sustantivo común y el sustantivo propio. Además, como la profesora mencionó que estaban viendo temas del verbo, adicioné un poco sobre el verbo en la explicación. Ahora, ¿en qué consistía la actividad? La actividad consistía en dividir a los estudiantes en 4 grupos, ya que eran 28 estudiantes, se los puedo dividir en grupos de 7. Entonces, habían 4 grupos y a cada grupo se le daban 2 palabras, un verbo y un sustantivo. Ellos tenían que elegir entre el verbo o el sustantivo y hacer una mímica de la palabra. Y antes de eso, la única pista que le podían dar a sus compañeros era si la palabra era un sustantivo propio, común o era un verbo. Solamente eso. Y la mímica la podían hacer todo el grupo o solo una persona. Si la persona no adivinaba la palabra, este grupo perdía un punto. Muy bien, ahora sí. Para evaluar a los estudiantes fue necesario crear una rúbrica muy pequeña en la cual se incluye la participación, la calidad de la mímica, la certeza en la que categorizaban las palabras que se les entregaba, su participación y, bien, para el segundo instrumento que fue creado con inteligencia artificial, tuve en cuenta primero el grado, la edad de los estudiantes y el tema que se vio. La inteligencia artificial me arrojó un resultado de una actividad que se relacionaba también con una actividad de física. Los estudiantes tenían que participar demasiado. Los recursos que utilizaba para esa actividad eran flashcards con nombres de personas, de cosas comunes y de verbos. Para el segundo instrumento se necesitó de un prompt o de una oración que pueda la inteligencia artificial entender. Para ello se tomó en cuenta primero el grado de los estudiantes, segundo los DBA, los estándares curriculares, el tema que me dio la profesora y por último la actividad en sí. Ahora bien, esta actividad consistió en 3 pasos. El primero era una evaluación para conocer en qué nivel se encuentran los estudiantes. La segunda actividad fue una de refuerzo y la tercera actividad fue una actividad evaluativa. El primer trabajo consistía en conocer el nivel de los estudiantes. ¿Cómo se hacía? Escribiendo una oración en el tablero, cualquier oración que contenga un sujeto y un verbo. Y los estudiantes tenían que participar señalando cuál era el sujeto y cuál era el verbo. En la segunda actividad, los estudiantes debían elegir una flashcard que contenía una oración y en cada oración señalar con rojo el sujeto y con azul el verbo. Y
Después, cada estudiante tenía que hacer 2 oraciones utilizando al menos un sujeto o un verbo del cual ya había visto. Y para la actividad final, el estudiante tenía que producir al menos 4 oraciones con las cuales él debía tener 2 sujetos y 2 verbos, entre los cuales debía estar un sujeto común y un sujeto propio, y al menos usando 2 verbos. Entonces, esa fue la actividad que hizo la inteligencia artificial y que lastimosamente no se pudo aplicar. Ahora, para la aplicación del instrumento, primero fue necesario encontrar un horario en el que la profesora pudiera tener el espacio de orar, ya que como se encontraba en final de periodo, las horas eran limitadas. Por tal razón, el segundo instrumento de la inteligencia artificial no fue posible aplicarlo porque la profesora no contaba con el espacio suficiente y solo me podía brindar 1 hora del espacio que tenía en su jornada. Ahora, la primera instrumento de evaluación fue necesario primero presentarlo a los estudiantes, hacerles conocer cuál era el objetivo del instrumento de evaluación y segundo, explicarles de qué trataba el trabajo. Este fue un proceso muy difícil de hacer porque los estudiantes al inicio no entendían el porqué de la actividad. Sin embargo, al realizar una prueba diagnóstica, encontré que los estudiantes sí conocían qué era un sujeto propio, uno común y también tenían nociones de lo que era un verbo. Recuerdo que me sorprendí cuando noté que los estudiantes tenían un vasto conocimiento sobre lo que es el sujeto común y propio, incluso también llegaron a darme descripciones de lo que es un sujeto explícito, uno abstracto y entre otras descripciones. Esto me facilitó la aplicación del instrumento y asimismo mejoró los resultados al final de la actividad. Finalmente, el primer instrumento de evaluación fue exitoso en el sentido en que el tiempo fue exacto para terminarlo. Sin embargo, la profesora hizo algunas aclaraciones, las cuales fueron: el primero, contar con más tiempo, ya que la actividad de dar descripciones y de dar palabras tomaba mucho tiempo para los 4 grupos que conformaban 7 personas. Entonces, mencionó que se podía hacer en una sesión de 2 horas y quizás mejorando un poco las palabras, ya que algunos sustantivos propios eran difíciles de describir.